Y nos faltó repasar este otro concepto teórico que son los tipos de texto narrativo. Bien, ya habíamos hablado la clase antepasada del mito. ¿Qué es un mito? Un mito, aquí está la definición, en otras palabras, es una narración que, como ya habíamos platicado, explica el origen de algo. Esa es la característica principal del mito. Narra el origen o el sentido de algo, del propio mundo, de la naturaleza, del hombre, de algún animal, etcétera. Eso es un mito, básicamente. Bien, ¿qué es una leyenda? Una leyenda es muy parecida a un mito porque también es una narración tradicional, pero esta se va a diferenciar en que va a tratar de relatar un hecho que se puede pasar por histórico, pero difícilmente lo es, y además es una invención de una comunidad. Y no es, a diferencia del mito, propia de una comunidad preindustrial. Bien, y hoy vamos a empezar a ver otro tipo de texto narrativo propio de la historia antigua, que es la epopeya. Bien, la epopeya, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es un texto también narrativo, también es una narración al igual que el mito y la leyenda, pero la epopeya se distingue por una característica formal, es decir, en cuanto a su forma, que es la de estar escrito en verso. Bien, ¿qué quiere decir verso? Ustedes saben, porque lo vieron en lenguaje y literatura, no es cierto, lo vieron en lenguaje y comunicación 1, la diferencia entre prosa y verso. Bien, verso es que es un poema, prosa es que no es un poema, verso y prosa son lo contrario. El texto que vemos aquí está escrito en prosa, ¿por qué? Porque no está en verso. ¿Y qué quiere decir verso? ¿Cómo sabemos que un texto está en verso? Sabemos que un texto está en verso porque está en líneas interrumpidas como letra de canción. Si está como letra de canción con las líneas interrumpidas, eso no está en prosa, eso está en verso. Bien, y la epopeya tiene esta característica formal. Es un texto narrativo, o sea, una historia que tiene forma de poema. Es una narración que tiene forma de poema. Hay canciones que cuentan historias, sí, claro que sí, seguramente ustedes conocen varias. Y en la antigüedad era muy común que narraciones muy largas, muy extensas que trataban sobre héroes tuvieran esta forma de verso. ¿Por qué? Porque originalmente se cantaban. Las cosas se escriben en verso porque se les pone cierta musicalidad. Esa es la razón por la cual la poesía se escribe así en líneas interrumpidas. Tienen un tiempo porque son generalmente acompañadas de música. Bien, y en la antigüedad así se narraban las historias extensas, dado que una canción ayuda a que te aprendas un texto de memoria. Estos textos y además suena bien al oído, como ustedes recordarán, la literatura es el arte que se hace con palabras. Qué mejor forma de acomodar esas palabras que acompañadas de música o de regularidad, que es una característica que comparte la poesía con la música, el ritmo. Y muchas historias antiguas justamente fueron en algún momento, al parecer, canciones. Se transmitían de una comunidad a otra por medio de personas que tenían justamente el trabajo de aprenderse estos textos de memoria, apoyados por la regularidad de su métrica, y así contar historias largas. Bien, eso es una epopeya, una narración larga, un cuento, bueno, no un cuento, una narración larga que tiene como protagonista a un héroe. Las historias de héroes, al parecer, nos han gustado a los seres humanos desde siempre, y este es el género que vamos a ver hoy, la epopeya, una narración extensa en verso que tiene como protagonista a un héroe. Muy bien, la fábula. La fábula la conocen porque la vieron en secundaria. La fábula es una narración corta, sí, un cuento, una narración corta, o sea, un cuento que tiene como personajes animales y que tiene una moraleja. Esas son las tres características de la fábula: corta, cuento corto, animales y moraleja. Y es un género que vamos a ver en el corte 2, que va a ser sobre griegos. Y después tenemos los dos géneros actuales de la narrativa, que son el cuento y la novela. Bien, el cuento y la novela se caracterizan por dos cosas. De hecho, podríamos englobar a todos los tipos narrativos, todos los textos narrativos, en estas dos categorías: o es cuento o es novela. ¿Y en qué nos basamos en esto? En dos parámetros: en lo largo
y en lo y en lo complejo, pero más que nada en lo largo. Si un texto narrativo es corto, es cuento. Si un texto narrativo es largo, es novela. Muy bien. Algunos de ustedes seguramente cuando escuchan la palabra novela, en lo que piensan es en telenovelas, pero eso es una cosa aparte. En el examen, cuando les pregunte qué es una novela, no van a decir son las que salen en la tele. Porque eso es una telenovela. Las señoras le dicen novela a la telenovela, pero su nombre correcto es telenovela. En literatura, novela es un texto narrativo largo y es lo contrario del cuento, que es un texto narrativo corto. Básicamente esa es la diferencia entre cuento y novela. Entonces en el examen no vayan a contestar que es la novela es la que sale en la tele. La novela es un texto narrativo largo que se suele publicar en un tomo completo. Y el cuento es un texto narrativo corto que generalmente no se publica como libro entero, sino en un libro que trae cuentos, generalmente trae varios, o es un libro muy corto. ¿Cuál es el parámetro para saber cuándo es un cuento es un cuento y una novela es una novela? No hay. Hay cuentos muy largos y hay novelas muy cortas, entonces no hay manera de diferenciarlo. Si el autor dice esto es una novela corta, pues es una novela corta, y si el autor dice esto es un cuento largo, pues es un cuento largo. Pero básicamente esa es la diferencia entre cuento y novela. Obviamente la extensión también tiene que ver con su complejidad, y el cuento suele tener pocos personajes, suele tener un solo hilo narrativo y la acción comienza inmediatamente justamente porque es corto. Y la novela lo contrario, suele tener más personajes, es más compleja y suele tener más hilos narrativos. Bien, entonces esos son los géneros, subgéneros de la narrativa que tienen que conocer para el examen.